Dios se les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al consejo de la palabra de Dios y todo está que dispongamos nuestros corazones para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y en la oración vamos a pedir por todas estas necesidades, hermanos, que abruman, que afligen, pero tenemos un Dios que todo lo puede hacer y que no hay nada imposible para Él. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque hemos podido adorarte, servirte, Señor. Y gracias por esta bendición ahora de poder traer nuestras necesidades delante de ti, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, angustias, Señor. Padre, glorifícate en cada una de ellas, Señor, sanando, proveyendo, restaurando, Señor, y dando victoria al que está luchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Ahora bendícenos a todos por medio de tu palabra. Señor, háblanos, guíanos y perfecciónanos para toda buena obra, Señor. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. El libro de Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 11, y leemos el verso 1 en adelante. Capítulo 11, verso 1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior, hermanos, habíamos hablado sobre este reino en el cual Dios le había profetizado a Salomón de que se iba a dividir. Sin embargo, también habíamos hablado sobre la oportunidad que tuvo este rey Roboam, hijo de Salomón, la oportunidad, hermano, de detener que su reino se partiera. Sin embargo, la necedad de él de querer, hermanos, gobernar desechando el consejo de Dios. Es decir, hermanos, que endureció su corazón y no le dio oído al consejo de los ancianos.
Ahora, hermano, lo que hemos leído es que este rey ahora pretende volver a unir, hermanos, el reino que él mismo había propiciado que se rompiera. Pretendía recuperar, pero a la fuerza. Y dice ahí que se preparó, hermanos, para la guerra, pero fue impedido por Dios cuando a través del profeta le recordó, hermano, el por qué se había precisamente dividido el reino. Cuando él le dice aquí a través del profeta, hermanos, porque yo he hecho esto, obviamente le estaba recordando, hermano, de que no se podía parar esto y que ahora que pretendía volverlo a unir, no lo iba a poder hacer, porque esto lo hice yo, dice el Señor. Acuérdense que se había cumplido su palabra. Habíamos hablado cómo Dios, hermanos, deja a los hombres. Y usted sabe que los hombres son soberbios, quieren cambiar los destinos de Dios, quieren cambiar, hermano, el rumbo que Dios ha trazado. Y vemos aquí, hermano, y lo estudiamos, que a pesar de que Jeroboam, al cual Dios había levantado para que tomase el reino de Israel con 10 tribus, a pesar que él, hermanos, como líder que fue llamado por el pueblo de Israel, le dio oportunidad a ese rey para que no se rompiera el reino. Pero el hombre no lo aprovechó, sino que lo miró a aquellos hermanos como que tenían miedo, lo miró como debilidad, porque ese es el problema. La humildad es vista muchas veces, hermanos, como, ¿qué dije? Como debilidad. Este es débil, dice. Entonces la persona soberbia dice, yo puedo lograr esto. Pero sin embargo, se llenó en soberbia. Entonces Jeroboam, hermanos, toma el reino y se divide. Y por amor, hermanos, a David, el abuelo de Roboam, fue que le dejó precisamente 2 tribus. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Y dice ahí para que no se apague la lámpara de David. Es decir, que el propósito de Dios era, hermanos, que permaneciese siempre la línea mesiánica. Acuérdese de eso, la línea mesiánica. Y a eso se refiere cuando dice que dejó lámpara y que no se apagara la lámpara de David. Hablando precisamente, hermanos, de la línea mesiánica, es decir, de donde saldría nuestro Señor Jesucristo años después. Amén y amén. Entonces este es el panorama, pues, hermanos, que se nos presenta ahora aquí, hermanos, y que nos enseñan a nosotros como iglesia, como cristianos, que cuando se anhela la unidad, esto solamente se logra con respeto. ¿Lo escucharon? Con respeto. No hay otra forma de lograrlo. Este quiso someter a Israel. Esa es falta de respeto. Y por eso Dios intervino ahí, a través del profeta. Mire, mejor cada quien vaya a su casa y no suban contra sus hermanos. Porque esto yo lo he hecho. Ahora, hermanos, imagine usted que Dios hubiera permitido esa guerra. Hubiese sido, hermanos, una tragedia. Se avecinaban miles y miles de muertos, y todo por el capricho, y todo por la dureza de corazón de este rey, hermanos, que se alejó del consejo de Dios. Esto es una enseñanza para nosotros como cristianos, como servidores, como ministros de Dios. No se puede una unidad, hermanos, si hay soberbia y si no hay respeto hacia los demás. Amén.
Amén. Vamos a entrar a los detalles. Dice ahí el verso 1: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres, y fíjense lo que dice, escogidos de guerra, para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Él fue, hermano, el que provocó que se rompiera el reino. Si bien es cierto pues que estaba profetizado, lo estamos hablando en el sentido pues que los hombres piensan, se llenan de soberba, se llegan a creer dioses y creen que pueden cambiar los destinos de Dios. Eso ahora lo vemos hasta en los ministros, entre comillas, hermano, de pretender cambiar, torcer, hermano, lo que Dios ha determinado hacer. Los profetas Daniel, Jeremías, como el Apocalipsis, hermano, y como las palabras proféticas del mismo Señor Jesucristo, cuando nos hablan del fin del mundo y nos hablan de los acontecimientos que se darán previo al fin del mundo. Eso se dará. Y por mucho ahora que con sentimientos o hermanos pretender de que pueden influir en Dios, que cambie el rumbo de las cosas, no es así. No es así. Lo que Dios determinó se va a cumplir. Y tenemos la prueba de ello. No había nacido Roboam cuando Dios le profetizó, hermanos, a Jeroboam de que se le iba a dar el reino de Israel, porque se iba a partir ese reino. Y si ya había nacido, era un mancebo, un niño, Roboam. Es decir, años atrás. Y Dios, hermano, no permitió que se rompiera en Salomón por amor a David. Y le dijo ahí, en tu hijo, le dijo a Salomón, en el hijo de él, ahí se va a romper el reino. Pero siempre dejaré luz, siempre dejaré lámpara de David, dejándole precisamente a las dos tribus, la tribu de Judá, la tribu de Israel. De ahí donde viene, hermanos, el que en los tiempos de Jesús se conocieran como judíos, ya no como hebreos. Hasta aquí eran, hermanos, conocido este pueblo como los hebreos o los hijos de Jacob. Pero ya en los tiempos de Jesús, hermanos, este pueblo llegó a ser conocido como el pueblo judío hasta el día de hoy. Porque los que regresaron, hermanos, fueron precisamente la tribu de Judá con Benjamín. Los demás hermanos que fueron llevados cautivos, no por Babilonia, sino por los sirios, hermanos, ellos se esparcieron cuando, digamos, quedaron libres de la esclavitud. Y fueron pocos los que, hermanos, regresaron en ese tiempo. Pablo habla de ello, de que se habían, hermanos, y otros, lo que se le llama la diáspora. Eso significa que no regresaron, sino que se fueron a otras tierras. Por eso Pablo, cuando habla de pretender ir a España, él quería ir porque dice, ahí también hay hermanos. Se refería precisamente al pueblo de Israel. Habían llegado muchos hermanos a Europa. Entonces, volviendo al caso aquí, hermanos, pretender una unidad a la fuerza no se puede. Tal vez, hermanos, ya en la iglesia lo que se dan son murmuraciones, hermanos. El caso, por ejemplo, de los corintios, de que dice que se estaban, hermanos, unos a otros. Y Pablo dice, en parte lo creo porque es necesario. Siempre llega el momento, hermano, de meter la zaranda y sacar a los que son aprobados. Eso siempre sucede. Jesús lo enseñó en la pesca, tal vez se acuerdan. Echaban la red y después cuando limpiaban, hermanos, los peces chiquitos los devolvían al mar.
seleccionaban, solamente quedaban los grandes. Por eso el ejemplo de la red. Cuando él compara el reino de los cielos con la red, a eso se refiere. A veces Dios, hermanos, permite las cosas. Él tiene su propósito, ya sea para, hermano, el hombre para bien o para mal, que mayormente es para mal, porque el hombre soberbiamente, hermano, se guía y no quiere y aborrece el consejo de Dios. Queridos hermanos, querer una unidad con mentiras, con murmuración, con hipocresía, no se logra así. No se logra así. Ese es pretender imponer. Tal vez no usan la violencia como lo quiso usar aquí Roboán, que quiso hacer una guerra para someter precisamente otra vez al pueblo de Israel y unir el reino nuevamente. Gracias a Dios que Dios intervino, porque lo que se hubiera dado hubiera sido, hermano, una mortandad prácticamente. Y eso fue lo que Dios evitó. Pero en segundo lugar dejó ver, hermanos, que esa división vino de Jehová. De ahí vino. Siempre Dios juzga. Y antes de condenar, da oportunidades. Las oportunidades le da profetizando. Ustedes recordarán, por ejemplo, la nación de Nínive. Nínive era de las naciones antiguas, que ya estaba profetizado que iban a ser destruidos. Y pasaron muchos años hasta que llegó el momento de que envía al profeta Jonás a decirles que todavía tenían ¿cuánto? 40 días, imagínense, 40 días, todavía les dio oportunidad. Y a diferencia de muchos de ustedes, por lo menos el de Nínive, y por lo menos aquí, Roboán, hermanos, desistieron para no ir en contra precisamente a la corriente de Dios. Esto es una lección para nosotros, queridos hermanos. No se puede ir contra la corriente de Dios. Se puede ir contra la corriente del mundo. Ahí nos respalda el Señor. Eso es lo que dice Pedro, el apóstol Pedro. Que vamos contra la corriente de este mundo. Y por eso tenemos hostilidades. Una vez la persona que es convertida y es cristiana, de ahí en adelante sufre hostilidades del mundo. Eso empieza con la familia, con los amigos, aún en medio de la congregación, porque no todos son convertidos. Es una hostilidad. Eso es propio que se esté dando. Y es ahí donde se evalúa la persona que realmente ha recibido. Como dice Pablo también, de que es probado si lo que hubo ahí fue hojarasca, dice. Y si fue hojarasca, dice, eso se va a quemar y se va a consumir. Pero si es oro y plata, dice, no se va a consumir. Él se derrite, pero se derrite para venir a ser mejor. Como el mismo Señor dice, te haré pasar como el oro y la plata, que se comienza a darle forma y toma más valor que cuando estaba precisamente en la tierra. Amén y amén. Entonces, queridos hermanos, si pretendemos unidad, no se puede hacer con hipocresía, no se puede decir con mentiras, hermanos, porque eso es querer forzar las cosas de Dios y nunca va a salir bien, nunca, nunca. No es así como se construye, no es así como se edifica. Se edifica, hermanos, siempre confiando y esperando el consejo de Dios. Es la única manera. Y esto no está al gusto de nadie, no es asunto que si le gusta o no le gusta, si le parece o no le parece.
No se puede. A este no le gustó y se le partió el reino. No lo creía. No lo creía. No lo creí. Más que los jóvenes le dieron mal consejo. Nada, somételos. Te van a tener miedo. Vamos a ver si se van a dividir. No le hagas caso. Él tenía el ejército, el poder económico, lo tenía todo. Pero lo que no sabía era que Dios estaba detrás de estos acontecimientos. Amén. Verso 2. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles. Cuando dice hermanos israelitas, hubo parte del pueblo que no se pasó a Israel, sino que se quedaron en Jerusalén con las tribus precisamente de Judá. Es decir, estamos hablando de aquellas pequeñas tribus de las que habla las escrituras. Se quedaron con el reino de Judá, porque ahí es donde se iba a desarrollar el propósito de Dios. Y ahí se conservaría, hermanos, lo que es la línea mesiánica, que un día aparecería, hermanos, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, viene la intervención de Dios, y lo hace a través de su consejo, revelando siempre su voluntad y su propósito. A veces nosotros queremos que el Señor nos hable directamente, ¿verdad? Queremos ver una señal, ¿verdad? Hubieran aprovechado el eclipse de la luna si querían alguna señal, ya que dice que los astros sirven de señal, dice la escritura, ¿verdad? Se hubieran salido a ver ahí, tal vez ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios muchas veces envía su palabra a través de sus profetas, ¿verdad? Y, hermanos, siempre revelando su propósito, su voluntad. Siempre. Le habló al profeta: ve y dile a Roboam y dile al pueblo que no suban contra sus hermanos. Fíjense lo que usa Dios ahí. No suban contra sus enemigos, sino no suban contra sus hermanos. Porque Dios no se olvidó jamás que Israel eran los hijos de Jacob. Acuérdense que Él no se avergonzó de decir que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que no suban, mejor vuélvanse cada quien a su casa, porque lo que pretenden hacer era precisamente una locura. No lo iban a lograr. Y a pesar del número del ejército, hermanos, que este hombre preparó, y un ejército que dice ahí, escogidos para la guerra. No es que agarró el molote de gente y los armó. Era gente, hermanos, que venían de los tiempos de David. Era un ejército bien compactado, el que había precisamente levantado David, y que lo compactó más precisamente el rey Salomón. Entonces él quiso confiar en este ejército y pensó, hermano, que lograría unir, hermano, aunque sea sometiéndolos, pero unir otra vez a todo el pueblo. Pero Dios intervino para evitar precisamente, hermanos, que se diera una mortandad. Pero también intervino para hacerle ver que el dicho de él, hermano, iba a permanecer. Y que esa guerra, los perdedores no iba a ser Dios, iban a ser ellos. En eso debemos de pensar todos. Cuando pretendemos algo, hermano, un fin, una finalidad, ¿verdad?
Y aunque lo que pretendemos, tal vez el pensamiento es bueno, pero el problema es que lo queremos forzar y lo hacemos mintiendo, lo hacemos con hipocresía, con soberbia, y jamás se va a poder lograr eso. Jamás. ¿Cómo no? Yo he visto, hermano, que hay gente, sí, pero eso no sirve, eso es lo que le estoy diciendo. Lo que causan es una mortandad de muerte espiritual, que es lo que se está dando ahora precisamente con esto de la apostasía. Es una mortandad de muerte espiritual, que es lo que se está dando. Y por más que muchas veces viene el consejo de Dios, hermano, lo hacemos a un lado y nos dejamos guiar por nuestras concupiscencias de la carne, que fue lo que hizo Roboam precisamente. Y lo peor que continuaba con esa necedad, hasta que el Señor lo frenó y le dijo: no subas contra tus hermanos, porque esto viene de mí. Y es lo que vamos a leer aquí. Dice el verso 4: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa. ¿Y qué dice? Porque yo he hecho esto. No solo les recordó, hermanos, que por qué se había roto el reino, sino que nadie puede contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes el consejo que dio aquel gran maestro en el libro de los Hechos? Que dejaran de perseguir a los discípulos de Jesús. ¿Cómo se llamaba? Y si no me dicen, no salimos de aquí. El que aconsejó en el Sanedrín: dejen de seguir a esto, porque no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Jehová, contra Dios. Y les puso dos ejemplos. Les puso de ejemplo de alguien que se levantó diciendo que era alguien, y al final el tiempo se encargó de desaparecerlo. Después dice, se levantó otro, y lo mismo, no pudo, y el tiempo se encargó de quedar al olvido eso. Así que déjenlos de perseguir, porque no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. ¿Cómo se llamaba? Pablo fue discípulo de este maestro, Gamaliel, gracias, en el libro de los Hechos. Léanlo. Y como era un hombre respetado, entonces soltaron a los discípulos. A veces, hermanos, se menosprecia la palabra de Dios porque juzgamos que viene de un hombre. Lo que nosotros debemos de hacer es pedir el discernimiento de Dios. Y para tener discernimiento de la palabra de Dios, es decir, conocer si esto viene de Dios o viene de los hombres, bueno, hay que leer las Escrituras. Y hay que ser un permanente lector de la palabra de Dios. Un lector permanente. Entonces usted va a tener ese discernimiento, más la ayuda de la dirección del Espíritu Santo. Entonces usted va a poder discernir si esto es de hombre o esto es de Dios. No hay donde perderse. Ningún cristiano, como dice en el Antiguo Testamento, por muy torpe que sea, dice, por muy torpe, tendrá entendimiento, porque el entendimiento lo da el Señor. Por eso Pablo decía, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué? Pídale a Dios, y Dios le dará ¿qué? La altura. ¿Qué más? ¿Cómo? La profundidad y la anchura. Es decir, les dará lo que necesitan ustedes conocer, sin medida, por muy torpe que sea. Miren, hermano, cuánta gente que no sabía leer y aprendieron a leer con las Escrituras y aprendieron a tener discernimiento. Cuánta gente. Gente que ciega,
que no tuvieron, hermanos, la capacidad para adquirir lo que le llaman ese programa para los ciegos. Eso. Y por muy torpe que sea el hombre, porque Jesús es luz. Cuando dice que es luz, es que revela, guía. Es lo que decía el rey David. David decía: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mis caminos. El que me sigue, dijo el Señor Jesucristo, no tropezará, porque caminará como el que camina de día. Amén. Y por último, para que se larguen, queridos hermanos, siempre el verso 4. Así ha dicho Jehová: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvese cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam, que era, hermanos, el rey ya de Israel. Amén. Por lo menos aquí, hermanos, obedecieron y no se levantaron en guerra contra Israel. Como dijimos, hubiese sido una mortandad aquello, y no hubieran podido, porque el consejo venía de Dios y no de los hombres. Acuérdense las palabras de Gamaliel: no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Dejen de resistir. ¿Quieren unidad? Magnífico. Hagámosla con el consejo de Dios, no con nuestra concupiscencia. Queremos unidad, queremos caminar como un solo hombre en los propósitos de Dios, sin mentiras, sin hipocresía. No mintamos. Por eso se dan las divisiones en las iglesias, porque quieren forzar las cosas con mentiras, con chantaje. Así no se puede, querido hermano. Pablo dice: no os mintáis unos a otros. Dejen de mentir, dice ahí. Por muy que usted diga mentira piadosa, no hay mentira piadosa. Miren a Abraham, sus 2 mentiras, 3 mentiras piadosas, casi provoca una mortandad en las naciones. ¿Ah? Casi. A no ser que Dios les revelara a los reyes diciéndole: ese hombre es mi siervo, y si ustedes me tocan ese hombre, les cae lluvia de fuego en este lugar, y se les abre la tierra y se los va a tragar. Y entonces los reyes mandaban a traer a Abraham: ¿por qué no mentiste? ¿Ah? Acuérdense lo que sucedió. Se vio obligado a ir a estos países cuando venían las sequías, y solo ahí se daba cuenta que Sara era hermosa y bella. Solo en esos momentos. Me parece a muchos que solo en momentos de crisis vuelven a ver al cónyuge y lo miran, pero ya después ya lo vuelven a ver horrible o horrible. Yo me acuerdo, yo cuando le dije me dio risa, porque iban caminando y de repente: mujer, le dice, tengo miedo. ¿Por qué? Es que realmente eres bella, le dice, y hermosa, y los hombres ahí te van a pretender, y si ellos se dan cuenta que yo soy tu esposo, me van a matar. Di que eres mi hermano, o que yo soy tu hermano. No lo hizo la primera vez, lo hizo 2 o 3 veces, creo que solo 2 veces lo hizo. Y a no ser por la intervención de Dios, hermanos, Abraham hubiese provocado, hermano, una hecatombe, como se le llama, en esas naciones, porque Dios le revelaba a esos reyes: ese hombre es mi siervo, y esa mujer no es su hermana, es su esposa, y si ustedes la tocan, se la van a ver conmigo.
Amanecían espantados estos hombres y mandaban a traer a Abraham. ¿Por qué nos mentiste? Y como el Señor les dijo, no me lo vayan a tocar. Y lo despedía con bienes. Vaya, agarra todo lo que necesitas de nosotros y te vas de aquí. Porque temblaban. Que así hubiese el temor en nosotros, queridos hermanos, cuando queremos forzar las cosas con mentiras, con hipocresía o con chantaje. No se puede. Con soberbia, con dureza en su corazón, jamás se puede lograr algo bueno. Jamás. Esa es la lección que nos deja aquí, hermanos. La necedad de este hombre, Roboam, que gracias a Dios por lo menos escuchó al profeta y desistió de ir a la guerra contra Israel. Amén y amén. Y quiera Dios, queridos hermanos, que nosotros hagamos y nos examinarnos unos a otros, ¿verdad? Cómo estamos conduciendo nuestra vida y cómo pretendemos que nos miren los otros. Siempre le he dicho, no necesitamos demostrarle nada a nadie. Nada a nadie. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Cuando los líderes religiosos le dijeron, haznos una señal y creeremos en ti. No. Y el que lo lee tal vez dirá, vaya, tuvo la oportunidad. Nada, sacar un conejo. No. Jamás Dios, y ahí lo dijo, le va a dar respuesta a los incrédulos. Una señal tendrán. Allá ellos si la iban a creer o no. Que fue la señal de Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Estaba hablando de su resurrección, que así Jesús iba a estar, pero al tercer día Él iba a resucitar. Era la mejor y más grande señal que iban a tener, hermanos, sus enemigos, y la tuvieron. Y si usted lee, cuando se les avisa, hermanos, al Sanedrín, la resurrección de Cristo, ellos lo creyeron. Y lo creyeron de tal manera que sobornaron a los soldados. Acuérdense que los soldados que guardaban el lugar, ellos no ganaban con nada, hermanos, no tenían, como dicen, ni vela ni qué, ni entierro en eso, ¿así es? Eran soldados romanos. Pilato ordenó una guardia, porque el Sanedrín, los ancianos le dijeron, pon una guardia, porque este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día. Y no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben su cuerpo y después anden ahí y el mal venga a ser peor que el primero. Estaban conscientes de todo lo que habían hecho, hermano, y creyeron realmente que Jesús había resucitado. Y por eso en el libro de los Hechos usted va a ver que eran impedidos de poder hacer algo contra ellos al principio. ¿Qué haremos con estos hombres? No los podemos detener, los podemos matar, pero eso no va a evitar que sigan adelante la obra que empezó el Nazareno, porque así decía nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cierre sus ojos. Ojalá, queridos hermanos, estamos a tiempo de que las cosas con Dios no se pueden cuando pretendemos forzar las cosas con trampas, con mentiras, con hipocresía. No se puede, queridos hermanos. Dejen de hacer eso. No insistan en eso. Pueden engañar un momento, pero las cosas salen a luz después. Mejor es el temor. Es el principio de la sabiduría, dice la Escritura. El temor a Jehová. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Es la mejor decisión que usted puede hacer hoy como cristiano, que podemos hacer todos como cristianos. Dejar de mentir, dejar de pretender forzar las cosas. Hagamos las cosas como tienen que hacer. Sigamos el consejo de Dios, su palabra.
No tengamos miedo. Creámosle a Dios. Y si le creemos, obedezcámosle también. Entonces Él nos va a guardar, hermanos, y nos va a respaldar para que cumplamos su propósito. Porque esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. El que nosotros, hermanos, desarrollemos el llamamiento que Él nos ha hecho. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el llamado que tiene la iglesia, es el llamado que tiene cada cristiano. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Cada día necesitamos más de tu guianza, Señor. Ayúdanos, que podamos ser guiados por ti. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe. Hay muchos que están enfermos, débiles, porque han ejercido las cosas de una manera indebida. Pero ahora, Señor, elevamos nuestras manos, nuestros corazones a ti. Tu palabra es lámpara y es lumbrera, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias. Bendice y guarda a tu pueblo, aún los que no pudieron venir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre.